y Corrientes tiene la suya, y me encanta eso, no sé, el idioma, el guaraní, etcétera. Pero hay gente que manipula esas cuestiones. A ver, pongo un ejemplo. Cuando Roma invadía, se hacía imperio, invadía pueblos, civilizaciones, que lo invadía militarmente y copaba y pertenecía al Imperio Romano. Pero la cultura era tan fuerte que terminaba permeando a ese status quo militar, digamos, y básicamente eso, no podían entrar con la cultura. Hoy en día ya lo saben, ya tuvimos creo que un ejemplo de eso en los 90, cuando la cultura de ese momento, yo creo que para bien o para mal, pero permeó distintas cuestiones, dejamos de lado algunas, nos focalizamos en otras. Para mí es muy superficial, pero bueno, es una opinión, un punto de vista. Pero si vamos al tema de las formas y el fondo, creo que no hay que perder de vista el fondo, que es la cuestión que cultural. es económico, ¿no? Económico. Y un poco quiero hacer acá el paréntesis para aprovechar y presentar a mi invitado especial, un amigo también, tengo la dicha de contarlo como mi amigo, Facundo Camacho, economista, actualmente funcionario en la Municipalidad de Tartagal, ¿verdad, Facu? Así es. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Te doy la mano. Feliz Día del Amigo. Igualmente, gracias. Feliz Día del Amigo. Facundo Camacho, economista, sí. Él es funcionario actualmente de Municipalidad de Tartagal. Sí, actualmente estoy ocupando el cargo de secretario de Producción y Economía del Conocimiento en la Municipalidad de Tartagal, donde el intendente es Franco Hernández. Bien, nosotros estábamos viendo el tema de cómo este gobierno actual nacional, libertario, entre comillas, se da mañas para mostrarte las formas, pero no el fondo de la cuestión, ¿no? Entonces el fondo es muy serio con respecto a la economía, todo lo que está pasando, el dólar, los lingotes que se los llevan a otro país, Sí. cómo las cosas suben, la inflación, el famoso déficit cero. Y la invitación obedece a que un poco vos nos ayudes a comprender esto de la macroeconomía, la microeconomía, qué son esos lingotes de oro, por qué la inflación, qué es el déficit cero. Bueno, la verdad que sí, a ustedes los sigo por redes sociales, hace mucho que quería venir también al programa, así que también hace mucho que no vine al canal, así que muchas gracias por la invitación nuevamente. Estamos en una situación muy compleja, creo que todos nos damos cuenta, ¿no? Manejando la economía doméstica y quizás los comercios de cada uno de nosotros nos damos cuenta que la economía está en una situación frágil. Creo que cuando eso sucede y tenemos que estar consultando y necesitando que alguien nos explique por qué la economía está como está en una situación crítica, es porque obviamente la administración de la economía no está bien. Entonces creo que en estos últimos 6-7 meses desde que asumió el presidente Javier Milei, ha llevado a la economía a una situación muchísimo más compleja de la que nosotros ya veníamos atravesando ya desde el gobierno de Mauricio Macri. Ha endeudado a la Argentina en más de 70.000 millones de dólares. Estamos en 440.000 millones de dólares actualmente en deuda los argentinos. Y creo que esto ha llevado a una situación límite porque actualmente las reservas netas del Banco Central de la República no pasan los 1.500 millones de dólares. Y ahora tenemos al ministro de Economía, Nicolás Caputo, que está diciendo que muy pronto, en muy poco tiempo, vamos a tener que vender los dólares para pagar los impuestos, para pagar las facturas. Entonces creo que ellos van en busca de esos 28.000 millones de dólares que hay en el sistema financiero, que son ahorros de los argentinos y que ellos necesitan para nuevamente poder comenzar a transaccionar dentro de lo que es el comercio internacional. Facundo, perdón, pero ellos prometieron que nos iban a poner dólares en los bolsillos, no que iban a obligarnos a que gastemos los dólares. Están haciendo totalmente todo lo contrario. Es más, ellos están hablando ahora de que ellos quieren fortalecer el peso, cuando en realidad nos habían dicho, y creo que muchísimos jóvenes y sobre todo los sectores de clase media y baja lo han votado a Milei porque querían ese país, querían esa moneda y sin embargo ahora están haciendo totalmente todo lo contrario. El cabeza de termo lo votó a Milei. Por eso el cabeza de termo. Sí lo veo por redes sociales. Él lo votó a Milei, sí. Es libertario. Bueno, yo creo que en realidad la gente lo ha votado a Milei desde la buena fe.
Creo que se habían cansado del gobierno de Mauricio Macri. La sociedad probó con un gobierno de socialdemocracia de derecha, luego intentó con Alberto Fernández. No ha podido hacer peronismo como muchos peronistas sí queríamos que lo haga. De hecho, ustedes también lo estuvieron invitados a Guillermo Moreno en este programa. Sí. Lamentablemente no lo hizo. También era muy crítico al gobierno de Alberto Fernández desde los primeros meses. Entonces la sociedad, desalentada, desesperanzada ante un gobierno de socialdemocracia de derecha y socialdemocracia de izquierda, ha decidido votar algo totalmente distinto, un discurso que iba en contra del sistema, en contra de la casta, en un país donde tenemos 60% de pobreza, en donde tenemos altos niveles de precariedad laboral. Entonces creo que por eso ganó Javier Milei, pero luego la realidad se va imponiendo. La realidad se impone cuando ellos no logran bajar en los niveles de pobreza, cuando ya se está hablando que hay un déficit fiscal. En estos 6 primeros meses ellos han podido lograr tener superávit fiscal, pero porque con la recesión económica muchos argentinos han tenido que vender los dólares, los ahorros. Entonces ellos están destruyendo en cierta forma la inversión, porque el ahorro tiene que ir a la inversión y ellos están haciendo que la sociedad saque esos ahorros para el consumo, para poder pagar deudas de consumo. Yo le comentaba hoy a la producción que veo gente pagando los servicios, gas, luz, con tarjeta de crédito. O sea, yo más extremo que eso no sé. Estamos, creo, en una situación límite. El gobierno de la nación en estos próximos 2 meses tiene que tratar de solucionar el tema de la administración de los dólares, de las divisas del Banco Central, porque están en riesgo ya las importaciones. Ustedes saben de que del 100% del aparato productivo de la República Argentina solamente está funcionando el 50%. El otro 50% está ocioso. Entonces, si el gobierno nacional en estos próximos 2 meses no consiga hacer colchón en cuanto a dólares, divisas, para poder administrar lo que son las importaciones, porque para que funcione el aparato productivo de la República Argentina se necesitan realizar importaciones. Dentro del proceso productivo nosotros generamos bienes finales, pero en el medio tenemos bienes de capital, bienes intermedios que nosotros compramos para producir un bien final. Entonces, si el gobierno de la nación no logra conseguir esos dólares para ciertas importaciones, luego va a suceder que se afecte ese otro 50% del aparato productivo, que luego vayamos al supermercado y nos digan un paquete de arroz, uno de aceite, otro de azúcar, nos restringen el consumo, vamos a ir a la farmacia y no vamos a encontrar ciertos bienes. Y es allí en donde muchos argentinos que todavía incluso siguen confiando en este gobierno, o mejor dicho, en el presidente de la nación, porque por allí está la imagen, creo, de la gestión, comienza a imponerse esa realidad y comienza a decir, che, no tenemos los dólares, no estamos ganando como los países del primer mundo, ni tampoco estamos pudiendo consumir como nos dijeron que íbamos a poder vivir en un país del primer mundo. Todo lo contrario, creo que nos vamos empobreciendo. Y a esto sumarle el deterioro de la última red de contención, que es la más vulnerable, que está destruida, los comedores comunitarios, los merenderos sin alimentos. Le sumemos la desocupación. Totalmente. Jorge Macri, ¿sí?, el jefe de gobierno porteño, en una entrevista de un medio nacional, le dijo que como funcionarios ellos debían estar preparados para poder atender a la clase media en cuanto a lo que es alimentos. O sea, estamos hablando de un país 60% de pobreza, en donde si realmente hay una presión devaluatoria, luego eso también puede generar un rebote de la inflación, que de hecho ya se está viviendo, porque hemos tenido un 4.6 en junio, cuando en mayo habíamos tenido el 4.2%. Si hay una devaluación, porque lo está pidiendo el Fondo Monetario Internacional, porque lo piden sectores agroexportadores, frigoríficos que exportan también, si logran hacer esa pulseada, va a haber una devaluación importante y eso luego va a afectar a los ingresos, y una pobreza del 60% puede subir fácilmente al 70-75%. Estamos hablando que ya se estaría afectando a la clase media, y eso es realmente peligroso. Luego es la sociedad la que decide hasta dónde
se puede continuar con estas políticas económicas. Y creo que también el Congreso es muy importante que actúe. Sería importante que actúe antes de que lleguemos a esa situación. Pero las herramientas que le dio el Congreso, Sí, yo creo que van para atrás, totalmente. porque van en desmedro de lo que es la contención, de lo que es un avance. Es realmente preocupante. Totalmente, porque lo que está haciendo el presidente de la Nación es utilizar una recesión económica tan grande que obviamente los gobiernos necesitan de alguna u otra forma atender ciertas cuestiones de la coyuntura. Entonces, lamentablemente, terminan cayendo en esa responsabilidad de gobierno en que ciertos diputados y senadores acompañen medidas que van en contra de los intereses de la sociedad, del pueblo y de la nación. Creo que estamos en una situación compleja, quizás, lamentablemente, lleguemos a tener que vivir estas proyecciones que ya el mercado lo está diciendo. Y en los medios nacionales, en los medios provinciales, estamos escuchando cada vez con más fuerza este diagnóstico. Yo cuando veo TN, Sí, que es un canal de la clase media, TN cuestionándolo a Milei, digo, acá hay un problema serio. sí. Porque es la clase media la que lo está cuestionando ya, no solamente los sectores más bajos. Pero comunicacionalmente son buenos. ¿Por qué? Porque te inculcan y hay chicos que te repiten como un robot, déficit cero, déficit cero, déficit cero. La inflación bajó, inflación cero, inflación cero. Pará, si el déficit cero, lo metamos al horno, lo cocinemos y lo comamos, o sea, no se puede, o sea, la realidad pasa por otro lado, ¿no? Es muy importante lo que vos decís, porque en todas las entrevistas que ya estuve haciendo, siempre me faltó aclarar este punto en donde vos lo estás comentando. Aplicar políticas para generar superávit fiscal en una fase del ciclo económico donde es recesivo, lo único que nos conduce es a una depresión económica, que muchos economistas también ya lo están diciendo. En realidad, los libros de macroeconomía avanzada lo que nos aseguran es que lo que hay que hacer es aplicar políticas que generen superávit fiscal en momentos expansivos de la economía, en momentos de auge, no en momentos donde estamos en una recesión económica, porque eso profundiza la caída de la economía. Nosotros en la Argentina, encima de eso, tenemos una administración tributaria que es regresiva, es decir, que los impuestos y la mayor recaudación de los ingresos por parte del gobierno nacional vienen por impuestos que están relacionados a la actividad económica. Es decir, al IVA, ¿sí? Un impuesto regresivo, el IVA, que es por donde más se recauda, impuesto a las ganancias, impuesto a bienes personales, impuesto al combustible, impuestos internos. Entonces, al generar una mayor recesión económica, al generar una mayor caída de las ventas, obviamente que el gobierno de la nación va a tener menos ingresos, menor recaudación y va a terminar en un déficit fiscal. Por eso es que ahora contablemente intentan dibujar para que les dé superávit fiscal, pateando ciertos compromisos, ciertos pagos de importación. Bien, para ir cerrando, ¿alguna pregunta al panel para Facundo? Creo que fue claro, y ¿Sí? uno al ir al supermercado, por lo que decía Facundo. Es lo que nosotros tratamos de los decir todos los precios, sábados acá. claro, pero él lo dijo técnica y claramente. Sí, sí, Si sí. vas al supermercado, no están todos los productos que generalmente suelen haber en góndola y los precios están un poco más elevados. Bien. Fuiste claro y en el sentido práctico, uno al ir te acompaña en la teoría, nuestra práctica diaria hace que digamos que vas incluso todavía no hemos llegado a vivir al 100% de esa extremo. situación, porque si no hay dinero, no hay divisas para hacer frente a las importaciones, se frena el otro 50% del aparato productivo de la República Argentina. El otro 50% de la industria argentina se frena. ¿Sí? Obviamente va a ser algo progresivo, un 40, un 30, un 20%, y allí caeríamos en una depresión económica con un desabastecimiento de algunos bienes y servicios. Entonces, esa es la situación extrema donde podemos llegar si es que el gobierno de la nación no logra conseguir las divisas. El Fondo Monetario Internacional no le quiere prestar hasta que ellos no hagan el ajuste. Porque ellos le dicen, nosotros te prestamos más dinero para seguir refinanciando la deuda, pero vos nos tenés que garantizar el superávit fiscal. Ahora, se complica con dar ese superávit fiscal porque al generar más recesión económica con la emisión cero, nos lleva a una depresión económica. Entonces, inevitablemente vamos
nos van conduciendo a un déficit fiscal. Bien, Facundo, un placer enorme, sos mi amigo. ¿Tu viejo? Sí. Está acá Mándame afuera. saludo. Sí. Hugo Camacho, tu padre, un amigo mío también. Feliz día, Hugo. Decirte que cuando quieras, Dale. si querés venir cualquier sábado, todos los sábados, estar los 3 bloques, está pero más que invitado. Y pedirte lo último para cerrar, ¿qué predicción? Acá Guillermo Moreno hizo una predicción bastante apocalíptica. Así algo breve, ¿qué predicción harías vos tratando de predecir algo? ¿Qué es lo que va a llegar a pasar? Bueno, creo que en términos generales más o menos lo que veníamos diciendo. Lamentablemente no creo que cambie la filosofía económica y política del presidente Milei, y así como no pudo cumplir los objetivos el gobierno de Mauricio Macri, el gobierno de Alberto Fernández, tampoco va a poder cumplir Javier Milei con sus objetivos. Y llevamos 9 años de un ciclo económico y una forma de gobernar solamente especulativo y financiero, y ya está saturado. Esa saturación le toca vivir, le toca gobernar el presidente Milei, por eso es que corremos altos niveles de riesgo de que realmente lleguemos a esa depresión económica. Bien. Facundo, agradecerte nuevamente. Muchas gracias, amigo. Gracias por visitarnos. Muchas gracias. Vamos a una pequeña pausa y volvemos con el tercer bloque y último bloque de Sálvese quien pueda.